La benevolencia de Hirosun Meiji. Hirosun Meiji siempre estaba dispuesto a ayudar a quienes lo necesitaban. Entre los beneficiarios de su bondad se encontraba un cazador llamado Ode, quien acudió a él en busca de ayuda para recuperar los animales que había cazado en su expedición. Sin dudarlo, Hirosun Meiji accedió a ayudarlo. Otro que se benefició de su generosidad fue un agricultor llamado Ogbe, quien pidió su apoyo para cosechar los cultivos de su tierra. Nuevamente, Hirosun Meiji, con un corazón generoso, prestó su ayuda sin esperar nada a cambio. No solo ayudó al cazador a recuperar su presa del bosque, sino que también lo asistió en el despiece y el asado de la carne. Sin embargo, mientras atendía el fuego, ocurrió un trágico accidente. Las llamas alcanzaron su rostro y quemaron sus ojos, desfigurándolo permanentemente. Más tarde, mientras recogía fruta para el agricultor, el resplandor implacable del sol castigó aún más su vista, enrojeciendo sus ojos. Estas dos desgracias afectaron gravemente su visión, y a pesar de su bondad pasada, tanto el cazador como el agricultor le pagaron con una cruel ingratitud. Ambos hombres se acercaron a la mujer que amaba, Hirosun Meiji, y le preguntaron por qué seguía comprometida con un hombre que apenas podía ver. Le sugirieron que buscara a alguien completo con quien casarse. La próxima vez que Hirosun Meiji visitó a su amada, notó que ella comenzaba a distanciarse. Finalmente, confesó que ya no podía casarse con él debido a sus imperfecciones físicas. Sin embargo, también le reveló que Ode y Ogbe habían ido a calumniarlo ante ella. Desconsolado, Hirosun Meiji se volvió hacia su espíritu guardián y a su propio destino, rogando ser liberado del sufrimiento que había marcado su apariencia. Aquella noche, en sueños, se le apareció una figura misteriosa y le indicó que debía realizar un sacrificio, ofrecer un chivo y usar hojas sagradas para limpiar su cabeza y sus ojos durante 7 días. Además, debía purificarse en el agua del Oruramen, un drenaje sagrado cerca de su hogar. Al finalizar el ritual, su aflicción desapareció. Su visión fue restaurada y su apariencia volvió a ser como antes. Cuando buscó nuevamente a su amada, ella se llenó de alegría al verlo transformado. Poco después, se casaron y vivieron una vida próspera y feliz. Sin embargo, Hirosun Meiji no había olvidado la traición de quienes lo difamaron, y así pronunció una poderosa maldición. Ino lomak panju ode, orun lomak panju ogbe. Esto significaba que, por la eternidad, el cazador sería reconocido por el rojo de sus ojos, mientras que el agricultor estaría condenado a trabajar bajo el sol ardiente antes de recibir cualquier recompensa por su tierra. Mientras tanto, Hirosun Meiji prosperó, volviéndose próspero y respetado. La profecía de Airobo Sebo. Años más tarde, Hirosun Meiji realizó una adivinación para Airobo Sebo, un hombre tan empobrecido que no podía costear los sacrificios prescritos para traer prosperidad a su vida. A su vez, Airobo Sebo realizó una adivinación para la reina madre de Benín, quien anhelaba con desesperación concebir un hijo que heredara el trono. En ese momento, la reina madre acababa de iniciar su ciclo menstrual. Tan pronto como entró a la casa de Airobo Sebo, él percibió su condición y le dijo que si realizaba el sacrificio necesario, concebiría al mes siguiente y daría a luz a un hijo que algún día se convertiría en el Oba, rey de Benín. Debía ofrecer un carnero, un gallo, un pato, una gallina y 17 cauríes. Sin dudarlo, la reina cumplió con el sacrificio. Tal como la profecía había anunciado, pronto quedó embarazada y más tarde dio a luz a un hijo, quien fue criado para convertirse en el futuro Oba de Benín. El destino de Airobo Sebo. A pesar de su don profético, Airobo Sebo seguía viviendo en la pobreza, pues nunca había podido costear el sacrificio necesario para su propia prosperidad. Un día, mientras pasaba por el Palacio Real de Benín, la reina madre lo vio a lo lejos. Inmediatamente corrió hacia él, se arrodilló y lo saludó con profunda reverencia, un gesto sin precedentes en el reino. Al presenciar esto, el Oba se enfureció. Mandó llamar a su madre y a Airobo Sebo, exigiendo una explicación. La reina explicó que, sin este hombre, su hijo nunca habría nacido. El Oba entonces se dirigió a Airobo Sebo y le preguntó:
Si tienes el poder de guiar a otros hacia la prosperidad, ¿por qué sigues siendo pobre? Airobo respondió con sinceridad, porque nunca pude costear el sacrificio que me fue prescrito. Intrigado, el Oba preguntó cuál era la ofrenda requerida. Airobo le explicó que consistía en una rata y la carne de un jabalí salvaje. El Oba, escéptico pero curioso, le propuso un desafío. Si realmente creía que esta humilde ofrenda cambiaría su destino, el Oba le proporcionaría los animales. Sin embargo, debía prometer que después del sacrificio se volvería próspero. Si fallaba, Airobo enfrentaría la ejecución. El rey le ofreció hospedaje en la casa de huéspedes real y ordenó que se le entregaran 200 ratas y un jabalí antes del anochecer. Esa noche, Airobo tomó una sola rata y añadió nuez de cola como ofrenda a su padre fallecido. En el patio trasero de la casa de huéspedes crecía el árbol de la vida, Akoko en Yoruba. Allí ató el jabalí, con la intención de sacrificarlo al día siguiente. Sin embargo, esa noche una tormenta azotó la tierra. En su lucha, el jabalí cavó en la tierra húmeda alrededor del árbol. Por la mañana, había descubierto vasijas enterradas con tesoros, oro, cuentas, telas finas y riquezas ocultas por un rey de tiempos antiguos. 4 días después, vestido con su majestuosa nueva vestimenta, cabalgó hasta el palacio para presentarse ante el Oba. Al verlo, el rey quedó asombrado y proclamó a Airobo como un gran y poderoso adivino. Desde ese día, Airobo fue nombrado el adivino real de Benín, viviendo en opulencia y con una influencia inmensa en el reino. Lecciones y moralidad. La bondad no siempre es recompensada con gratitud. El destino puede retrasarse, pero nunca negarse. La traición tiene consecuencias. El tiempo divino es perfecto. La historia de Hirosun Meiji y Airobo nos recuerda que el universo siempre encuentra una manera de equilibrar la balanza. Lecciones y moralidad. Esta historia encierra profundas lecciones sobre el carácter, el destino y la justicia. La benevolencia no siempre es recompensada con gratitud. Hirosun Meiji dio sin esperar nada a cambio, pero aquellos a quienes ayudó se volvieron en su contra. Su experiencia nos recuerda que debemos ser sabios con nuestra bondad, ya que no todos la apreciarán o la honrarán. El destino puede retrasarse, pero nunca negarse. Airobo sufrió durante años porque no podía costear su propio sacrificio, pero cuando llegó el momento adecuado, la prosperidad lo encontró de la manera más inesperada. La traición tiene consecuencias. El cazador y el agricultor que traicionaron a Hirosun Meiji pagaron por su engaño, demostrando que quienes actúan con falsedad eventualmente enfrentarán la retribución. El tiempo divino lo es todo. La fortuna de la reina madre, el ascenso de Airobo y la redención de Hirosun Meiji ocurrieron cuando el destino lo quiso. La paciencia y la fe en el destino son virtudes que conducen al cumplimiento definitivo. Así, la historia de Hirosun Meiji y Airobo nos recuerda verdades poderosas que trascienden el tiempo. La bondad es un regalo, pero no todos la apreciarán. La traición y la ingratitud tienen consecuencias, al igual que la paciencia y la fe en el propio destino. Hirosun Meiji sufrió por parte de las mismas personas a las que ayudó, pero volvió a levantarse, demostrando que la verdadera resiliencia proviene del interior. Airobo a pesar de su sabiduría, tuvo que esperar el momento adecuado para reclamar su prosperidad, pero al final, la justicia prevaleció y el destino cumplió su promesa. Esta historia nos enseña que el universo siempre encuentra una manera de equilibrar la balanza, ya sea mediante recompensas o retribuciones. Lo que ponemos en el mundo, sea bueno o malo, siempre regresa a nosotros. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más poderosas narrativas de la sabiduría ancestral. Y dime en los comentarios, ¿qué lección sacaste de esta historia? ¿Cómo ves estos temas reflejados en el mundo actual? Hasta la próxima, mantente sabio, mantente fuerte y recuerda, el destino siempre encuentra su camino.